Amados, amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, es para mí un gusto en este día, domingo, de poder dirigirme a ustedes para poder dar inicio y desarrollar nuestro devocional dominical. Agradecidos por la gran bendición del Señor de que Él una semana más nos ha guardado, ha estado con nosotros, ha ayudado, ha guardado a cada uno de ustedes y junto a mi esposa queremos darle la bienvenida a nuestro devocional e inmediatamente para esto leer la palabra de nuestro Señor. Nos vamos a poner de pie y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 7 al 10. Y vamos a dar inicio a este devocional y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Doy en primer lugar muchas gracias al Señor por esta bendición que me concede en este nuevo domingo ya de poder dirigirme a ustedes. Es el último domingo del mes de abril de este año 2021 y el Señor hasta hoy nos ha guardado en medio de la situación tan compleja que está viviendo el mundo y también nuestra comunidad en Navarra, nuestra ciudad Pamplona, con algunas tasas de incidencia de la pandemia que están por sobre los promedios de la nación, los promedios en España, pero el Señor hasta aquí nos ha guardado. Gracias a nuestro amado Dios. La palabra del Señor es el centro de todo servicio. Y más aún de nuestro devocional, que no es un culto, sino simplemente un pequeño devocional para poder servir a mis hermanos en Pamplona conforme al plan de trabajo que hemos establecido y que se nos ha aprobado de parte de nuestro amado pastor y de todos nuestros hermanos guías en reunión. Quiero contarles nada más que nuestro deseo es que esta palabra sea, por supuesto, de bendición a nuestras vidas. Y creo yo que el Señor nos está hablando de algún tema muy especial, muy práctico para nuestra vida. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pedro el apóstol, que de oficio era un pescador, Dios lo transformó y lo hizo ser un pastor. Cuando conoció al Señor probablemente en el Jordán, no imaginó que el Señor lo iría a buscar allá a su propia tierra, en las tierras de Capernaum. Y cuando fue el Señor a buscarle allí a las playas de Galilea, dice la Biblia que les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Esas palabras cautivaron el alma de Pedro y siguió al maestro. Dice la Biblia que inmediatamente dejándolo todo, dejando las redes, dejando la embarcación, dejándolo todo, dice la Biblia. Usted puede imaginar qué significa el todo, la cobertura, ¿verdad?, de esta palabra. Dejándolo todo, dice que siguieron al maestro, entre ellos su hermano y también otros más como Juan y Santiago. Qué maravilloso es cuando Dios escoge, ¿verdad?, a hombres y mujeres para que les sirvan y sean también
personas a las cuales Dios les cambia el destino, les cambia el futuro. Pedro, pescador, ahora llamado a ser pescador de almas, pero luego de haber vivido con el Señor, ese tiempo de vida que Dios les regaló junto al Maestro, 3 años y medio aproximadamente, en los últimos momentos en que el Señor estuvo con ellos, en el capítulo 21 de San Juan, usted lo puede leer tranquilamente en su casa. El Señor le llama a Pedro, preguntándole en primer lugar: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro, muy certeramente y presurosamente, no hay duda, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. El Señor inmediatamente le respondió diciéndole: apacienta mis corderos. Por segunda vez Jesús, el Señor, le preguntó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió en su segunda respuesta diciendo: Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez el Señor volvió a preguntar y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, dice la Biblia, se entristeció porque le había preguntado esa tercera vez: ¿me amas? Pero el Señor tenía un propósito con esa pregunta, y era poder estremecer el alma de Pedro, este Pedro que había negado a su maestro. Y Pedro respondió diciéndole: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor inmediatamente le dijo: apacienta mis ovejas. Amados hermanos, y desde ese momento el Señor le dio una promesa. Le dijo: Pedro, cuando eras joven, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, levantarás tus manos y te ceñirá otro e irás donde no quieras ir. Hermanos queridos, y esto muestra que verdaderamente cuando somos jóvenes en la vida espiritual, cuando todavía no hemos madurado, nos sentimos nuevitos, ¿verdad? Muchas veces los hermanos, las congregaciones nuevas sienten que ellos quieren ir a un lugar y lo hacen porque lo desean y nada más. Pero en la medida que una iglesia, una congregación, así como ocurrió con Pedro, se van comprometiendo con Cristo, van avanzando en la escalera de la madurez, ya no son niños espirituales, sino que van creciendo en la vida espiritual. Y que, por cierto, eso es lo que Dios quiere de Pamplona. Una congregación que ya no es pequeñita, joven, una niña, ¿verdad? Sino más bien es una congregación que, aunque sea pequeña, pueda ir madurando, pueda ir creciendo en la gracia del Señor, como lo hizo el Señor Jesucristo. Crecía Él siendo un niño, pero iba creciendo en gracia y en sabiduría. Que la iglesia, la congregación en Pamplona vaya experimentando lo que sucedió en Pedro. Era joven, levantabas tus manos, eras joven e ibas donde querías, pero cuando seas viejo levantarás tus manos y te ceñirá otro. Y aquí hay una promesa para Pamplona. Cuando la congregación va madurando en el Señor, se va acercando los años de madurez, seas viejo, levantarás tus manos. Es decir, esperarás en el que viene de arriba y te ceñirá otro. ¿Quién es este otro? Es Dios mismo. ¿Quién nos ciñe? ¿Quién nos viste? ¿Y a través de qué? De estas vestiduras espirituales que Dios quiere vestir a su iglesia. Una vestidura espiritual, ceñidos conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Pedro aprendió a vestirse con esa vestidura celestial para ser no solamente un hombre salvado, sino que también un guerrero de Jesucristo. Hoy en la mañana, muy de madrugada, mientras estaba entre dormido y despierto, miraba así como como si fuera un pizarrón blanco. Y en ese pizarrón blanco, amados hermanos, miraba una línea marcada como una recta. Imagínensela marcada en una pizarra,
desde un punto a otro punto una línea que iba desde aquí hasta acá, ¿sí? Una línea. Y esta línea yo la observaba y alguien me decía, esta es una línea, pero ¿de dónde a dónde va? Unos piensan que parte abajo y se dirige hacia adelante y hacia arriba. Pero otros podrían interpretar y decir que parte arriba y se proyecta hacia atrás y hacia abajo. Entonces yo me preguntaba y decía, pero ¿cómo saber hacia dónde se dirige esta recta? ¿O es que parte abajo y va hacia arriba y hacia adelante? ¿O es que parte arriba y va hacia abajo y hacia atrás? Entonces inmediatamente entre dormido y despierto, como que alguien me decía, a este trazo le hace falta un sentido. Y ese sentido se le da a través de una flecha, de una punta de flecha. Y si ponemos la punta de flecha acá arriba, pues entonces con seguridad diríamos que la línea trazada va desde abajo hacia arriba y hacia adelante. Pero si la punta de flecha la pusiéramos acá abajo, entonces con certeza diríamos que el sentido de este trazo es desde arriba hacia atrás y hacia abajo. Hermanos amados, el sentido de la vida del cristiano se la da Dios mismo, Cristo el Señor, a través del Espíritu Santo, que viene a ser el sentido de nuestras vidas. Nosotros somos como ese trazo, dibujado en una pizarra blanca y sin sentido. Pero cuando aparece Cristo en nuestras vidas, ciertamente Dios nos da un sentido, una dirección en nuestras vidas. Y ya no es que no sepamos a dónde vamos, ya no es que no sepamos, cuál es nuestra dirección, ni tampoco vacilamos para poder descender, ir hacia atrás y hacia abajo, sino más bien ahora como cristianos nos proyectamos en dirección hacia Cristo, hacia esa dirección, hacia ese sentido al cual nos impulsa el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y hoy con certeza debemos decir que nosotros vamos hacia adelante y hacia arriba. No somos de los que retroceden. Y Pedro entendió esto. Y es por eso que en medio de este mensaje de este día nos enseña que toda la ansiedad humana, que muchas veces nos hace retroceder, nos hace mirar hacia atrás, la debemos dejar tirada, echando, dice el verso 7, toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, echando toda vuestra ansiedad, esa falta de quietud, ese nerviosismo con el cual a lo mejor en nuestras congregaciones vivimos. Muchas veces decimos que tenemos fe, oramos al Señor, pero cada día se levantan contra nosotros distintas dificultades, problemas de la vida, a lo mejor personas que también tratarán en forma quizás disruptiva, tratar con nosotros, en forma muchas veces maligna, atacarnos a nosotros los cristianos, a lo mejor en su trabajo, en su vecindario, a lo mejor en el lugar donde usted tiene que ir muchas veces a frecuentar durante el día, allí tendrá que sufrir el escarnio, los problemas de la pandemia, la falta de trabajo, la inseguridad laboral, la disminución del salario. Cuántas cosas a lo mejor han llenado de ansiedad a la amada de Cristo, a la iglesia del Señor. Y por qué no decirlo también nuestros propios descuidos espirituales. Muchas veces el mirar hacia atrás, el poner nuestra mirada allá abajo y atrás, hacen que muchas veces no nos demos cuenta que nuestras almas sufren ansiedad. Y nos sucede de que a veces se nos escapa la tranquilidad y la paz que Cristo el Señor nos quiere dar. Mi paz os dejo, dijo el Señor,
Mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Por eso, hermanos, no temamos, que no flaquee nuestra fe. No temamos en esta vida, mucho menos en estos días, porque no estamos solos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué maravilloso! Pedro había aprendido a apacentar la grey de Dios, y en los versos anteriores él está encomendando precisamente eso, que los ancianos apacienten la grey de Dios. Pero aquí lo que nos muestra, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Qué esperanzador es este mensaje. Al entender que quien cuida de mí, al entender que quien cuida de usted, hermano, hermana, es este buen pastor, que no nos cuida solamente encomendándonos a otros, sino que Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hay un cuidado directo de parte de Dios. Hay un cuidado directo de parte de Dios. Usted no está al cuidado de un pastor humano, no está al cuidado de un guía que se equivoca, no está al cuidado de un ser humano que es torpe, quizás como yo, o muchos más, sino que usted debe entender que está al cuidado directo de aquel que entregó su vida por amor a usted. Alabado sea el nombre de mi Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso que no temáis, dice manada pequeña, no temáis, manada pequeña. Alabado sea el nombre del Señor, porque os parece que en Él, en el Señor, tenemos la vida eterna, en Él tenemos paz, en Él tenemos seguridad. No flaqueemos en esta vida que nos ha tocado vivir. No flaqueemos en estos días tormentosos que nos ha tocado vivir esta pandemia, sino más bien consideremos que Dios nos ha dado la honra de padecer en medio de este tiempo. Y luego mire lo que dice en el verso 8 Pedro, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es algo que vive solamente Pamplona, España, sino que es algo que todos nuestros hermanos en todos los lugares del mundo, allá en nuestras patrias amadas, donde están nuestras congregaciones amadas, mis hermanos a quien amo y recuerdo con tanto amor y cariño, ellos también están padeciendo muchas veces las mismas pruebas que nosotros. Por eso que la recomendación de esta palabra es sed sobrios y velad. Hermanos, aquí hay una enseñanza maravillosa. Pedro, no sé si él tenía conocimiento a profundidad de lo que significaba la palabra sobrio. Ser sobrio, el diccionario dice que sobrio significa ser moderado, discreto, sencillo, sin adornos. Uno dice, pero ¿cómo es que una persona podría ser sin adornos? Y claro, muchas personas en el mundo tratan de adornarse de un montón de cosas para verse más elocuentes, para verse mejores, más elegantes, más educadas, mejores. Pero nosotros los cristianos no necesitamos tener elocuencia, no necesitamos tener elegancia humana, sino que nos llama a ser moderados, discretos, sencillos, sin adornos, no exagerados. Eso quiere decir no exagerados. Y en esto hay algo maravilloso, porque cuando dice ser sobrio y velad, nos dice que el cristiano debe ser sobrio, no exagerado. No exagerar, ¿qué cosa? La prueba. No exagerar el dolor. Que si
tenemos que sufrir, que tenemos que padecer, amén, que así sea. Pero yo no voy a exagerar el dolor que estoy sintiendo en este camino. Seguiré adelante, sencillo, moderado, tratando de mantenerme, como dice Pedro, sed sobrios. Y si miramos la palabra del Señor, ya Pedro en el capítulo 4, en el versículo 7, hace el llamado a esta iglesia diciendo, más el fin de todas las cosas se acerca. Él está hablando de los tiempos postreros. Se acerca, por tanto, pues sed, le dice, pues sobrios, sed sobrios y velad en oración. Aquí está el secreto. El cristiano sobrio, la cristiana sobria, aquel que es moderado, aquel que no se adorna de cosas, que es sencillo, debe mantenerse sobrio, velando en la oración. ¿Cuánto es lo que oramos al Señor? Oramos cuando muchas veces tenemos problemas, ¿verdad? No nos complicamos de orar al Señor cuando viene un problema, tenemos a alguien grave en la familia, estamos pasando una tristeza, una estrechez económica. Pareciera tan fácil que se nos doblan las rodillas delante del Señor y pareciera que los minutos vuelan, no nos damos cuenta y presentamos nuestras causas al Señor. Pero cuando estamos viento en popa, cuando estamos caminando con tranquilidad, pareciera ser que los minutos son tan largos y quisiéramos no orar tanto. Hermanos de Pamplona, una congregación nueva, joven, tiene que velar en oración. ¿Y por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando miramos lo que Pablo le dice a Timoteo, le hace un llamado también a la sobriedad y le da las razones, le dice, pero tú, le dice allá en segunda a Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, sobrio en todo. Y le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero ¿cuál es el secreto de todos estos logros? Primero, sé sobrio en todo. Amados hermanos, ayúdenos el Señor. Qué maravilloso. Entonces nuestra oración sea, Señor, ayúdame a ser un hombre sobrio, no exagerado, que si viene el viento, viene la mar y golpea mi embarcación, yo con tranquilidad. Por eso decía Pedro en el primer versículo, echando toda vuestra ansiedad, porque aquel que no es sobrio es una persona ansiosa, vive preocupada, vive nerviosa, todo le impacienta, por todo se enoja, no sabe gobernar ni siquiera sus propias emociones. Pero los cristianos tenemos que ser sobrios, tranquilos, moderados, entendiendo que muchas veces los desencuentros, los malos entendidos van a ser instrumentos malignos para que una congregación se destruya. El diablo, el adversario, porque vuestro adversario, hermano, hermana de Pamplona, el diablo como león rugiente, anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Esa es la mala noticia para usted y para mí, que el diablo anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Por eso que la oración del Padre Nuestro dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué importante es orar. Tiene que orar. Un cristiano sin oración, escuche bien, se muere. ¿Y se muere en manos de quién? Del diablo. Y el diablo no nos mira de lejos. El diablo anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Por eso Efesios capítulo 6, el libro de los Efesios, si lo miramos, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Se acuerda cuando decíamos que teníamos que levantar nuestras manos y ser ceñidos por el Espíritu Santo? Pues a través de eso podemos ser vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué?
contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 11, contra las acechanzas del diablo. Muchas veces uno se enoja por cualquier cosa sin darse cuenta que son acechanzas del diablo. Uno se entristece por cualquier cosa, no se da cuenta que son acechanzas del diablo. Efesios 4, 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, mire, escuche bien, ni deis lugar al diablo. ¿No ve que muchas veces le podríamos dar lugar? ¿Dónde? En el corazón, en la mente, en nuestra alma, para que Él piense por nosotros, para que Él ponga palabras por nosotros, aún a veces hasta en nuestras propias bocas, para hablar lo indebido, lo incorrecto. Y eso no puede ser en un hijo, en una hija de Dios que pretende avanzar en dirección hacia ¿dónde? Hacia adelante y hacia arriba, como lo decíamos recién. Yo creo que eso me lo ha dado el Señor hoy, avanzar hacia adelante y hacia arriba es lo que quiere Dios de ti, hermano, hermana. Pero para esto, cuidado, que Satanás, el diablo, ¿qué quiere? Quiere que cambies el sentido de tu vida y que mires hacia abajo y hacia atrás, que nos devolvamos como la mujer de ese hombre, ¿verdad? De Lot, que en vez de seguir hacia adelante, puso su mirada hacia atrás. Hermano, ayúdenos el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados. No tenemos lucha contra las personas, los seres humanos, sino que contra principados, contra espíritus malos. Dice Pablo en Efesios 6:12, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, es decir, autoridades de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Dice, en las regiones celestes. Y luego si miramos Santiago 4:7, Santiago dice claramente: someteos pues a Dios, dice, y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esto para mí es algo que me debe enseñar que la única manera que yo tengo para poder resistir es a través de la oración, a través del ser sobrio, a través de evitar la ansiedad, de poner mi ansiedad ante el Señor y no exagerar nada, hermanos. Ayúdenos el Señor. Yo creo que la enseñanza de este día es muy clara, ¿verdad? Anda Él alrededor vuestro buscando a quién devorar, al cual resistid firmes. Nuevamente, mire, lo mismo que nos decía Santiago en el capítulo 4, verso 7, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí Pedro lo vuelve a reafirmar diciéndonos: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchos hermanos de Bolivia, de Brasil, de Chile, Australia, Estados Unidos y de todos los países están sufriendo lo mismo que nosotros. Por eso mantengámonos firmes en la fe, porque llegará la hora en que de toda nación vendrá, dice una alabanza, de toda nación seremos levantados si es que hemos resistido hasta aquel día en que Cristo nos vendrá a buscar para llevarnos a morar con Él a los cielos, si es que somos vencedores. Mas el Dios, dice aquí el último versículo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no mucho, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Si alguno se siente imperfecto, alabado sea el nombre del Señor, porque somos imperfectos, ¿verdad que sí? Si alguno se siente imperfecto, mire, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alabado sea mi Señor. ¿Con esto qué quiere decir? Que aunque nos sintamos débiles, aunque nos sintamos poca cosa, que a lo mejor no podemos resistir, pero el Señor nos afirmará. El Señor estará con nosotros. Él nos guardará, porque Él cuida de vosotros. ¿Cómo decía el primer versículo? Porque Él tiene cuidado de vosotros.
Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alabado sea el nombre del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Mi socorro viene de Jehová. Hermanos, nuestro socorro está en Dios. Qué bendita esta palabra, guardémosla en nuestro corazón, porque vienen días malos todavía, sí, días muy malos, pero el Señor estará con nosotros. Y no es tiempo para estar desunidos, no es tiempo para pensar diferente, para pensar distinto. Hermanos de Pamplona, unámonos en la oración, todos los domingos de 7 a 7 y media, que no falte ninguno, porque en medio de esta vida estamos en la muerte y el diablo quiere devorarnos. En medio de este mundo también el diablo nos quiere devorar para que espiritualmente muramos, pero que ninguno se pierda, hermano. Yo no quisiera que ninguno se pierda, pero yo sé que hay mucho peligro en los hogares, hay muchos peligros en los matrimonios. Aquellos que no he visto, aquellos que no se comunican nunca, comuníquense con nosotros. Yo soy su guía. Y yo quisiera que usted también se preocupe de llamarme a mí, de escribirme a mí, porque yo velo por usted cada día, cada noche. Y Dios lo sabe, cuánta oración llevo por cada uno de ustedes, mis hermanos amados y hermanas amadas, con muchas lágrimas y pesar, muchas veces orando al Señor por no poder verles. Pero es importante que usted también comuníquese y cuénteme cómo está, para que yo también sepa que el Señor le está guardando y que mi oración está siendo oída por nuestro amado Señor y Padre Celestial. Para el Señor que vive y reina en medio nuestro y que también mora en medio de la virtualidad, porque para Él los tiempos, las dimensiones no importan, Él todo lo gobierna. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Donde usted esté, póngase de pie y voy a pedir una bendición del Señor para usted y para mí. Amado Señor, eterno Padre Celestial, gracias por esta hermosa palabra que nos has dado. Has remecido mi corazón al comprender que en medio de esta vida estamos en medio de una gran lucha, una gran batalla, pero usted estará con nosotros porque nos ha dado promesa que usted, directamente usted, es quien cuida de nosotros. Nos has dado promesas en este día. Bendiga y guarda, mis hermanos. Derrama una bendición sobre los oyentes de este mensaje, de este devocional. Traspasa a través de la virtualidad cada corazón, cada alma, para que sean guardados también bajo tu mano poderosa. Y a nosotros bendícenos, Señor, con esa dulce bendición, la cual esperamos y recibimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos y hermanas, e invitados a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.